Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí continuamos con el desarrollo de esta lista de reproducción, en la cual pues el objetivo es hacer vídeos de resumen, de repaso de los contenidos vistos en los distintos bloques de la asignatura de Matemáticas 2 en segundo de bachillerato. Y vamos con el tercero de los vídeos que he dedicado al repaso de geometría. No se ve aquí en su totalidad, pero seguimos con el tema de puntos, rectas y planos. Es decir, el primer vídeo que hemos dedicado al bloque de geometría era el de repaso del tema de vectores en el espacio. El segundo era del tema de puntos, rectas y planos, en el cual pues vimos principalmente cómo obtener la ecuación de una recta, la ecuación de un plano, las distintas formas de expresarlo y también las posiciones relativas. Eran los objetivos, yo creo, los tres objetivos fundamentales de ese tema. Y como ese tema es muy largo, en el bloque de álgebra, por ejemplo, yo hacía un resumen de muchos de los ejercicios. Yo creo que después hacía pesado, como me habéis dicho, porque, a ver, los vídeos de ejercicios ya están publicados, ya sabéis dónde están las listas de reproducción aquí en este canal de YouTube. Entonces, ya digo, no es el objetivo. Entonces, se nos puede extender mucho, que ya lo estamos haciendo ahora, que ya llevo hablando bastante. Entonces, el objetivo de este tercer vídeo del bloque de geometría, segundo dedicado al tema de puntos, rectas y planos, es poneros las situaciones que más veces se repiten, y tendríamos prácticamente el 80-90% de las situaciones, de enunciados de ejercicios en los cuales tenemos que obtener la ecuación de una recta y un plano. Y vuelvo a decir, como veis, no hay nada, no tenemos nada aquí. No, yo lo que voy a hacer es plantearos situaciones, aquí las voy a ir escribiendo, y ya digo, de una manera así muy por encima, salvo alguno que me pararé un poco más, ver los pasos que hay que hacer, pero ya digo, los pasos ya detenidamente en ejercicios particulares lo tenéis en las listas de reproducción correspondientes, en la resolución de ejercicios de este bloque. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es plantear varios enunciados en los cuales tengamos que calcular ecuaciones de rectas. Bien, el primero es el siguiente. Imaginaos la situación en la cual nos pidan que calculemos una recta R que cumpla las siguientes condiciones. Que determinado punto pertenece a R, que la recta R está contenida en un plano y que la recta R es perpendicular a otra recta S. Bien, bueno, pues ¿qué necesitamos para obtener la ecuación de una recta? Siempre necesitamos un punto y necesitamos el vector director de esa recta. Entonces, hay situaciones en las cuales pues, tenemos que nos dan varias informaciones, y ahí siempre el objetivo es intentar buscar si el vector director es perpendicular a los elementos característicos del plano o rectas que nos den. Entonces, ¿qué pasa en este ejercicio? Pues en este ejercicio, pues si os fijáis, el punto ya lo tengo. ¿Vale? Entonces, ahora fijaros, de esta condición, si nosotros tenemos una recta que está contenida en un plano, si nosotros consideramos el vector director que tenemos que calcular y el vector normal, cumple que son perpendiculares. Entonces, de esta condición, ya digo, nosotros sacamos que el vector director es perpendicular al vector normal del plano. Y si una recta es perpendicular a otra, evidentemente, si tenemos dos rectas que son perpendiculares, sus vectores directores también lo van a ser. Con lo cual, de aquí que sacamos que el vector director de R es perpendicular al vector director de S. Con lo cual, de aquí que obtenemos que el vector director, al ser perpendicular a dos vectores, es el producto vectorial del vector normal del plano y del vector director de la recta perpendicular. Se hace este cálculo, con lo cual ya tendríamos el vector director, el punto, y a partir de ahí obtendríamos la ecuación de la recta. Siempre fijaros muy bien el tipo de ecuación. Si no os dice nada, evidentemente la más sencilla, paramétricas o continua. Si dice en forma general o implícita, pues cogéis la continua, hacéis dos de los productos cogéis dos de las igualdades posibles, multiplicáis en cruz, pasáis a un lado y ya tenéis la ecuación de los dos planos, ¿vale? Bueno, pues esta era la situación del primer ejercicio. Pues la situación parecida tiene este enunciado. Vamos a calcular también la ecuación de una recta, de manera que tengamos un punto que pertenezca a la recta. Ahora la recta va a ser paralela al plano pi y la recta sigue siendo perpendicular a otra recta. Entonces,
Esta condición es igual, es decir, el vector director de R sería perpendicular al vector director de S. Y ahora, si nosotros tenemos un plano y una recta que es paralela al plano, evidentemente, pues el vector director de la recta va a ser también perpendicular al vector normal del plano, con lo cual estaríamos prácticamente en la misma situación de antes y por lo tanto ya el resto ya sería igual. Calcularíamos entonces el producto vectorial y el ejercicio pues sería prácticamente idéntico al de antes. Bueno, pues vamos con otra situación. Vamos a suponer ahora que tenemos una recta, que tenemos que calcular la ecuación de una recta, de manera que conocemos el punto de la recta y la recta es paralela a una recta S. Bueno, pues este ejercicio es muy sencillo porque en el caso de que dos rectas sean paralelas, entonces podemos considerar que de esta condición sacamos que el vector director de R, ¿vale? Podemos considerar el vector director de S, con lo cual, en este caso, ya tenemos el punto, ya tenemos el vector director y ya podríamos calcular la ecuación de la recta. Una situación muy parecida a esta, aunque difiere un poquito, es calcular la ecuación de una recta de manera que la recta esté contenida en un plano y la recta sea paralela a otra recta S. Entonces, fijaros que la condición lo único que difiere es esta parte, ¿vale? Entonces, de esta última condición ya tenemos el vector director, pero ahora no tenemos el punto. Pero nosotros lo que sabemos es que la recta R está contenida en el plano, con lo cual tenemos que considerar de aquí, pues, un punto, a ver, rectas que sean paralelas a otra, y lo que nos falta es el punto. Entonces, ya digo, si nosotros tenemos una recta, por ejemplo, que es esta sería la recta S, tenemos esta sería paralela, esta también, esta paralela, con lo cual lo único que necesitamos es obtener un punto del plano. Entonces, si nosotros tenemos un punto del plano, por ejemplo, y el plano tiene esta ecuación, claro, tenemos una ecuación con tres incógnitas. Lo que tenéis que hacer es darle a dos de ellas el valor cero. Entonces, por ejemplo, un punto de aquí sería, por ejemplo, si a la X le doy el valor 0 y a la Y le doy el valor 0, sería el 0,08. Este sería un punto del plano, pues por ejemplo cae aquí, pues con ese punto y con el vector director de S, ya tenemos una recta que es paralela y que está contenida en el plano. Otra situación pues sería la siguiente. Vamos a suponer que tenemos que calcular la ecuación de una recta de la cual conocemos el punto y la recta es perpendicular a un plano. Bueno, pues esta situación es muy sencilla porque el punto ya lo tendríamos, nos faltaría el vector director, pero este caso es muy sencillo porque, como os decía, ¿por qué? Porque si la recta R es perpendicular al plano, que cumple que el vector director de la recta R va a ser un vector que va a ser paralelo, por lo tanto proporcional o igual al vector normal del plano. Pues entonces, con esta condición, consideramos al vector director, consideramos que el vector director sea el vector normal del plano, con lo cual ya tendríamos el punto y el vector director y ya podríamos obtener la ecuación de la recta. Más situaciones que tenga por aquí anotado, pues la siguiente, por ejemplo. Vamos a calcular la ecuación de una recta de manera que el punto sea conocido y la recta sea paralela a dos planos. Vamos a denotar por alfa y beta. Bien, cuidado porque, ya digo, este no es complicado, pero hay varios enunciados, ¿vale? Uno lo puede decir así: calcula la ecuación de una recta que pase por este punto y que sea paralela a los planos alfa y beta. Otra manera de enunciar este ejercicio es calcular la ecuación de la recta que pase por un punto y de manera que R no corte ni al plano alfa ni al plano beta. ¿Vale? Evidentemente, si una recta no tiene que cortar a un plano, ¿vale? Y no tiene que cortar a ninguno de los dos, no puede ser ni secante ni estar contenida, es decir, tiene que ser paralela a los dos. Bueno, pues
En esta situación tenemos lo siguiente. Vamos a ver, vamos a hacerlo para 1, ¿no? Entonces, si yo tengo que la recta R es paralela al plano, esto ya lo hemos visto antes, ¿vale? La recta R, el plano alfa, que tenemos de aquí, que el vector director de la recta R va a ser perpendicular al vector normal del plano alfa, y lo mismo ocurriría con el plano beta, con lo cual, ¿qué sacamos de esta condición? Que el vector director es perpendicular a ambos vectores normales, con lo cual el vector director sería igual al producto vectorial de dichos vectores normales, con lo cual de esta manera ya tendríamos el vector director, también tenemos el punto y ya podríamos calcular la ecuación de la recta. En la penúltima situación que os planteo, tenemos que hacer lo siguiente, no sé cuál, esto no, ¿qué número era? Pues la 7, ¿vale? Pues vamos a ponerlo aquí. Vamos con esta situación, que tengamos que calcular, vamos a una recta S, de manera que conozcamos el punto por el que pasa y ese corte perpendicularmente a otra recta R. Este ejercicio, en las explicaciones, como yo lo he desarrollado en el tema, lo he hecho tanto en el tema segundo del bloque de geometría, en el actual, en el de puntos, rectas y planos, como en el de problemas métricos, ¿vale? Entonces, os planteo un poquito las dos situaciones. Yo lo que he planteado en el tema de puntos, rectas y planos es lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos esta situación. Tenemos que calcular una recta S de manera que pase por un punto P y corte perpendicularmente a la recta R. Bien. Esta situación, lo que yo expliqué en este tema fue lo siguiente. Si nosotros consideramos el vector director de la recta R, que es conocido porque la recta R es un dato, y nosotros conociéramos el vector director de la recta S, ambos vectores directores serían perpendiculares, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué voy a considerar yo como vector director de la recta S? Solo conozco el punto. Entonces, mirad, vamos a considerar este punto, que lo vamos a llamar Q, ¿vale? Y vamos a considerar este vector. ¿Cuál es el problema de esta situación? Que yo el punto Q no lo conozco, pero sí sé algo de Q, que además de pertenecer a S, también pertenece a R. Entonces, imaginaos que la recta R, que es conocida, la tenemos en paramétricas. Vamos a ponernos esta situación. 1 más lambda, 2 menos lambda y menos 3 lambda. Entonces, nosotros sabemos que el punto Q tiene estas coordenadas, 1 más lambda, 2 menos lambda y menos 3 lambda, ¿vale? Entonces, ¿qué podría calcular ya? Podría calcular el vector PQ, que ese vector, ya digo, me valdría como vector director de la recta S. Lo calculáis, el punto P es conocido, pues imaginaros el 0, 1, 3. Pues lo que haríais sería 1 más lambda menos 0, pues sería 1 más lambda. 2 menos lambda menos 1, pues 2 menos lambda menos 1 sería 1 menos lambda. Y menos 3 lambda menos 3, pues menos 3 lambda. Y vuelvo a decir que cumple este vector, que es perpendicular al vector director R, es decir, al vector director de la recta R. Es decir, que de aquí que sacamos que el producto escalar de ambos es igual a 0. Hacéis el producto de escalar de este vector, pues aquí por ejemplo sería el 1 menos 3, calculáis el valor de lambda, con ese valor de lambda ya tendríais, sustituís aquí el vector director y ya podríais calcular la ecuación de la recta S. Hay otra posibilidad, ¿vale? Y es la siguiente, esta está explicada en el otro tema. La otra posibilidad es la siguiente, calcular en primer lugar la ecuación de un plano pi que sea perpendicular a la recta R, que es conocida, ¿vale? Y de manera que ese plano pase por el punto P. ¿Vale? Entonces, si esta es la recta R, ¿vale? Esta que tenéis aquí, el vector director, ¿vale? Fijaros, el vector director de la recta R va a coincidir, ¿vale? Es proporcional al vector normal. Entonces, considero que el vector normal del plano es el vector director de la recta R. Con lo cual, en esa situación, pues ya el plano pi sería muy sencillo, sería igual a x menos y menos 3z más cierto número igual a 0. ¿Ese número cómo se calcularía? Con este valor p. Ya tendríais el plano. Entonces, ¿qué haríamos después? Calcularíamos este punto.
que es el que haría nuestro papel de Q. Que en este caso, ¿quién es? Es la intersección de la recta con el plano. Entonces, ¿qué haríamos? Sustituir en la ecuación del plano la x por 1 más lambda, la y por 2 menos lambda y por menos 3 lambda. Sustituís, ya vuelvo a decir, el d estaría calculado ya, obtenéis el lambda, con ese lambda obtendríais el q y la ecuación de la recta S, que es perpendicular a R, pues tendría como vector director el vector PQ. ¿Vale? Esa era la segunda situación. ¿Vale, chicos? Y nos queda una más, que es posiblemente, yo creo que el ejercicio más largo que podemos obtener en este tema, en el caso de obtener la ecuación de una recta, y es la siguiente. Calcular la recta T que sea perpendicular común a R y S. ¿Vale? Bien. Hay varias maneras de tener este enunciado. Una es esta, calcular la ecuación de la recta T perpendicular común a RS. Otra manera de decirlo es, calcula un punto P de una recta R, un punto Q de una recta S, tales que sean los puntos de mínima distancia, sean los puntos de mínima distancia. ¿Cuáles son los dos enunciados? Y después, pues, lo que nos puede pedir es calcular dicha distancia. Bien, para que se pueda dar este ejercicio de la manera complicada, porque si las rectas no tuvieran la posición relativa que voy a indicar, pues sería mucho más sencillo, tiene que verse previamente que R y S se cruzan. ¿Vale? Tenemos que partir de esto, porque si no, ya digo, sería mucho más fácil. Entonces, normalmente este ejercicio, ya digo, lo primero dicen, comprueba la posición relativa y en el caso de que se crucen, calcula la perpendicular común o un punto de R y otro de Q, de manera que sean los puntos de mínima distancia. Entonces os voy a comentar cómo hacíamos este ejercicio. Muchos, o algunos, cuando lo intentasteis, dijisteis, como tiene que ser perpendicular a R y a S, entonces el vector director de T es el producto vectorial de ambos. Y yo dije, muy bien, perfecto, pero hay un problema. Y ese problema es que después, claro, yo no puedo obtener la ecuación de la recta porque me falta el punto por el que pasa. Entonces, claro, ahí ya la situación se complicaba. Entonces, ¿cuál era el procedimiento? ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos la recta R y la recta S en paramétricas, ¿vale? De manera que aquí, pues, aparezca, vamos a poner este caso, 1 más lambda, 2 menos lambda y z igual a 3. Y aquí que x y z fueran los siguientes. 2 menos mu, hay que cambiar el parámetro, menos 3 mu y 1 más mu. Entonces, ¿qué hacemos? Consideramos un punto P de la recta R, pues sería el 1 más lambda, 2 menos lambda y 3. Un punto Q, que sería entonces 2 menos mu, menos 3 mu y 1 más mu. ¿Qué haríamos con esto? Obtendríamos el vector PQ. Mucho cuidado con esto, porque si os confundís ahí ya, adiós. Sería, esto se mantiene y esto hay que cambiarlo de signo siempre, ¿vale? Voy a hacerlo aquí en un caso y al resto ya lo dejo sin hacer. Entonces sería 2 menos mu menos 1 menos lambda. 2 menos 1 sería 1 menos mu menos lambda. Menos 3 mu menos 2 más lambda, pues ese se dejaría, no se puede agrupar nada, se dejaría igual, menos 2 más lambda. Y por último sería 1 más mu menos 3, 1 menos 3 menos 2 más mu. Bueno, pues ¿qué cumple este vector? Que este vector va a ser perpendicular, ¿vale? Como es una recta que es perpendicular a las otras dos, va a ser perpendicular al vector director de R y va a ser perpendicular al vector director de S. Pues entonces hacemos dos condiciones, que es que este vector, hacemos el producto escalar por el vector director de R, tiene que dar 0, y hacemos lo mismo con el vector director S. De aquí que vamos a obtener dos ecuaciones con las cuales podemos obtener el lambda y el mu. Sustituimos el lambda y el mu para obtener los puntos de mínima distancia. Si lo que nos pide es la ecuación de la recta, esto no se necesita, sustituís aquí, ya tendríais el vector director, que no pasaría nada sustituyéndolo aquí, y con uno de los dos puntos, pues ya tendréis la ecuación de la recta, ¿vale? Es un ejercicio que no es difícil, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces, como os confundéis aquí con un signo, diréis, sí, en matemáticas si te confundes un signo en todo, se te va todo el garete, ¿vale? Pero bueno, que tengáis un poquito de cuidado aquí porque después el resto es tener paciencia y sale. Pero ya digo, quizás los dos ejercicios que he explicado ahora sean los que sean un poquito más largos.
Bueno, pues con esto, pues ya llevamos 20 minutos, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de ejercicios posibles de cálculo de ecuaciones de rectas. Bueno, pues vamos a ir con la segunda parte, que es el cálculo de planos, de ecuaciones de planos. Bien, pues lo dicho, vamos a calcular o ver situaciones en las cuales tengamos que calcular ecuaciones de planos. Bueno, pues la primera es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos que calcular un plano pi, de manera que cumple que la recta R1 está contenida en el plano pi, otra recta R2 también esté contenida en dicho plano y R1 y R2 sean secantes. Sean secantes. Bien, tenemos esta situación. Este sería el plano, la recta R1 y la recta R2. Bien, ¿qué necesitamos para obtener la ecuación de un plano? Pues tenemos dos posibilidades. Una fijo, que lo primero que necesitamos es un punto que pertenezca al plano. Y lo segundo, ya digo, hay dos posibilidades. Una es tener dos vectores que no sean dos vectores no paralelos entre sí, no paralelos entre sí, que sean a su vez pues sean paralelos al plano. Y la otra opción es obtener el vector normal. Pues en este caso, fijaros, ¿me sirven los vectores directores de la recta R1 y R2? La respuesta es que sí, porque dichos vectores no son proporcionales. Y me faltaría el punto. El punto, pues muy sencillo, si tenemos la recta, pues o bien cogemos un punto de la recta R1 o un punto de la recta R2, ¿vale? Y ese sería el punto que necesitaríamos para la ecuación del plano. Y ya digo, después las dos opciones, repaso. Una es si conocemos los vectores y un punto es calcular la ecuación del plano, pues x menos la primera del punto, vamos a suponer, vamos a ponerlo con números, que fuera 1, menos 1 y 3. Pues entonces, pues pondríamos aquí, por ejemplo, pues sería x menos 1 y como es aquí es menos 1 sería más 1 y z menos 3. Después, ¿qué tendríamos que poner aquí? Las coordenadas de los vectores directores. Pues, por ejemplo, 2, 1, 0, menos 1, 1, 1. Igualáis a 0 y obtenéis la ecuación del plano. ¿Cuál sería la segunda manera? Considerar el vector normal. El vector normal va a ser perpendicular a estos dos vectores. Entonces, hacer el producto vectorial de ambos vectores. Con ello ya tendríamos la ecuación del plano, salvo el término independiente, que lo sacaríamos del punto que consideremos bien de la recta R1 o R2. ¿Vale? Esta sería la primera situación. Vamos con la segunda. Bueno, pues movemos esto. Siguiente situación. Pues la pongo aquí. Vamos a calcular la ecuación de un plano tal que la recta esté contenida, la recta R esté contenida al plano y la recta S sea paralela al plano. Bueno, pues muy sencillito. Mirad, el plano, la recta R y la recta S. S y R. Entonces, ¿el punto de dónde lo sacamos? Pues el punto sería un punto de la recta R. Y ya lo tendríamos. Y ahora necesitamos el vector normal. Entonces, si la recta R está contenida en el plano, el vector normal va a ser del plano va a ser perpendicular al vector director de la recta R. Entonces, de aquí sacamos esta condición. Es perpendicular al vector director de la recta R. Si la recta S, es paralela al plano, el vector director de la recta S también va a ser perpendicular al vector normal del plano. Con lo cual, ¿cómo sacamos el vector normal? Pues haciendo el producto vectorial de los vectores directores de ambas rectas. Con eso y con un punto de la recta R ya podríamos obtener la ecuación del plano. Como veis, muchas cosas se repiten del caso de rectas. Otro ejemplo más. Vamos a suponer que tenemos que calcular la ecuación de un plano que pasa por un determinado punto y la recta R esté contenida en pi. Esta es de las pocas situaciones en las cuales no tenemos dos vectores perpendiculares para obtener hacer el producto vectorial. Es decir, aquí tenemos que conseguirlo. Entonces, tenemos esta situación. Bueno, lo primero, este punto
no debe pertenecer a la recta porque entonces no lo podríamos conseguir. Tiene que ser un punto exterior a la recta. Eso debería de comprobarse, aunque muchas veces se pasa por ello. Entonces, ¿qué pasaría? Que yo el punto ya lo tengo, pero tengo también un vector director, que es el vector director de la recta R, pero me falta otro. Entonces, ¿cómo consigo otro vector? Pues considero, si este es el punto Q, el punto P, voy a considerar un punto Q de la recta R. ¿Vale? Le dais a lambda el valor que sea y ya tenéis el punto. Cogéis el vector PQ o QP, el que os dé la gana, pues por ejemplo con lo cual no sería vector, el vector, pues por ejemplo PQ, estos dos vectores no son paralelos, no son proporcionales, ¿vale? Con lo cual ya tendríamos el punto, obtendríamos dos vectores que serían el vector PQ y el vector director de R, y a partir de ahí, pues de alguna de las dos maneras que os he dicho antes, bien con el determinante, haciendo el producto vectorial de estos dos vectores, y después con el P calculando la ecuación general implícita, pues ya tendríamos la ecuación del plano. Cuarta situación. Ya digo, lo que he ido haciendo es cogiendo los apuntes, los ejercicios y más o menos las principales. Suponer que tenemos que calcular la ecuación de un plano de manera que las rectas R1 y R2 están contenidas en el plano y las rectas R1 y R2 son paralelas. Hemos visto antes el caso de que fueran secantes, pues ¿qué pasaría si fueran paralelas? Pues muy parecido al de antes. Si nosotros tenemos esta situación, entonces no me valen los dos vectores directores, ¿vale? Porque son o el mismo o proporcionales. Entonces considero uno de ellos, por ejemplo este. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Pues la misma situación de antes. Considero de aquí un punto P de la recta R1, considero un punto Q de la recta R2, considero el vector PQ, por ejemplo, y entonces con el vector director de ambas rectas y con este, y ya podrías tener el vector normal, o si hacemos el determinante nos faltaría el punto. Entonces, muy sencillo, con coger uno de estos dos, o bien el P o el Q, porque las rectas están contenidas en el plano, ya nos valdría. ¿Vale? Siempre que una recta esté contenida en el plano, cualquier punto de la recta nos vale para el plano. Entonces, con el punto que consideréis y estos dos vectores, cualquiera de las dos maneras que hemos visto antes, ya podríamos calcular la ecuación del plano. Más situaciones. Venga, esto va más rápido que antes. Calcular la ecuación de un plano de manera que los puntos A, B y C pertenecen al plano y no están alineados. No están alineados. ¿Vale? En este tema, pues se comprueba. Hombre, normalmente hay veces que esto no te lo dicen. Entonces, si no lo dicen, lo primero que habría que comprobar es que los puntos A, B y C estén alineados o no, porque si no, entonces no podríamos. Entonces, lo que haríamos sería, por ejemplo, calcular AB y AC y ver que estos dos vectores no son proporcionales. ¿Vale? Si no lo piden, si no, ¿vale? Si ya nos dicen que no están alineados, ya está. Entonces, si estos dos vectores no son proporcionales, ya me valdrían, ¿vale? Para obtener el vector normal o para ir al determinante. ¿Qué me faltaría? Un punto. Y como tengo tres, elijo uno de los que sea, por ejemplo, el punto A, y con estos dos vectores que no son proporcionales, ya puedo obtener la ecuación del plano. Otra situación. Aquí ya que me quedan tres y acabo el vídeo. En la sexta, vamos a suponer que tenemos que calcular la ecuación de un plano pi', de manera que cumple que la recta R está contenida en dicho plano y el plano que yo tengo que calcular es perpendicular al plano pi. Bien, bueno, pues entonces vamos a ver la situación que tenemos. Por un lado, la recta R está contenida en el plano pi'. ¿Esto qué significa? Que, fijaros, tenemos dos condiciones, a ver si sacamos que el elemento que nos falta, que es el vector normal del plano pi', es perpendicular a los elementos característicos de la recta y del plano. Entonces, la primera la cumple, porque mirad, si esto era la recta R, el vector director y el vector normal del plano pi' son perpendiculares. ¿Vale? Pues entonces, de esta condición sacamos ya la primera que necesitamos. A ver, ahora. De la segunda, si yo tengo dos planos que son perpendiculares, evidentemente
de esos planos sacamos algo importante, y es que los vectores normales también lo van a ser, ¿vale? Si tenemos esta situación, ¿vale? Entonces, si este es el plano pi' que quiero calcular, este es el plano pi, es evidente que los vectores normales de ambos planos son perpendiculares, con lo cual ya tenemos algo que os he dicho muchísimas veces, que es que si hay dos condiciones, intentar sacar la perpendicularidad del elemento que nos falte con los otros dos, con lo cual de aquí sacamos esta condición, y de ambas ya tenemos que el vector normal del plano que yo tengo que calcular sería el producto vectorial del vector director de la recta que está contenida en dicho plano con el vector normal del plano que es perpendicular al que tenemos que calcular. Una vez calculado esto, necesitamos un punto, el punto lo sacamos de la recta que está contenida en el plano, consideramos un punto cualquiera y ya está. Con este punto y con este vector normal ya obtendríamos la ecuación del plano. Penúltima situación. Pues tenemos lo siguiente. Tenemos que calcular un plano pi que cumpla que el punto P pertenece a dicho plano y que una recta R es perpendicular a dicho plano. Pues este ya nos ha salido casi muy similar en el anterior. Tenemos esto, tenemos que calcular la ecuación de este plano de manera que la recta R sea perpendicular al plano. Pues esto ya lo tuvimos antes. Aquí. El vector normal que necesitamos calcular va a ser un vector paralelo, por lo tanto proporcional, al vector director de la recta R, con lo cual con esta situación lo que vamos a hacer es considerar como vector normal del plano al vector director. Y como ya tengo el punto y tengo el vector normal, con ello ya puedo obtener la ecuación del plano. Bien, pues vamos con la última. Así que la parte de planos iba a ser más corta. Tenemos la siguiente situación. Sabiendo que las rectas R y S se cruzan, ¿vale? Lo que nos piden es calcular la ecuación de un plano de manera que el punto P pertenezca al plano y el plano sea paralelo a ambas rectas, a R y a S. También podría decir que el plano no corte a las rectas, a ninguna de las rectas. Bueno, pues en este caso, pues ya algo muy parecido a situaciones que ya hemos visto, ¿vale? Porque tendríamos el plano pi, una recta R que vendría por aquí, otra que estaría pues a lo mejor por aquí debajo, que haría esto, que la cruzaría, ¿vale? Esto estaría por debajo del plano, de manera que estas rectas se crucen, pero que el plano sea paralela a los dos. Aquí no se aprecia muy bien, pero bueno, pero ya digo, con una ya nos valdría. ¿Por qué? Porque el vector normal del plano y el vector director de cualquiera, o los vectores directores de ambas rectas van a ser entonces, al ser el plano paralelo a las rectas, van a ser perpendiculares, con lo cual de esta condición sacamos que el vector normal es perpendicular a ambos vectores directores, por lo tanto el vector normal es el producto vectorial de ambos. Con esto y un punto que en este caso nos lo da, ya podríamos calcular la ecuación del plano. ¿Veis? Esto ha durado bastante. Antes han sido 20 minutos, pues ahora con la despedida 15. Bueno, pues chicos, yo creo que este vídeo es... A ver, lo otro son resúmenes teóricos que vienen muy bien, pero de situaciones prácticas, yo creo que este vídeo, no es porque lo haya hecho yo, pues os puede venir muy bien para que en poquito tiempo pues repaséis muchas de las situaciones que se os pueden dar. A lo mejor para el examen evidentemente es muy escueto y se necesita más cositas, pero a lo mejor en mayo o en los últimos días de junio, si estáis repasando este tema, yo creo que este vídeo os puede venir muy bien para el cálculo. Vuelvo a decir, está especificado para el cálculo de ecuaciones de rectas y de planos, no para posiciones relativas ni el resto de ejercicios que vendrán en el tema siguiente. Bueno, pues ojalá espero que os guste, que os pueda servir como resumen para ayudar a prepararos. Ya digo, cualquier cosa ya sabéis, lo de siempre. Aunque sirva a una persona, pues el objetivo ya está cumplido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos de esta lista, donde seguiremos repasando pues los contenidos vistos durante este curso. Hasta la próxima.